Hola, es Alessandra, ¿cómo están? Mucho tiempo sin verles, estoy viendo nombres conocidas, entonces eso me da alegría que por lo menos estamos en contacto por estas canales virtuales, digamos. Am, para los que no me conocen, yo soy Alessandra Durkin. He trabajado muchos años en la salud en América Latina, especialmente con grupos de pacientes en el área de creación de capacidad, especialmente en el área de advocacy, pero también en comunicación y recaudación de fondos. Tengo 10 años trabajando para la Sociedad Americana contra el Cáncer como su vicepresidente de advocacy, pero también en esa época yo tuve que recaudar todos los fondos para todos los programas. Entonces yo conozco bien cómo es ir con la mano abierta a donantes, um, y yo sé que es súper difícil, pero hay cosas que podemos hacer. Y quería hacer este webinario que espero que sea interesante para ustedes. Si quieren más webinarios sobre recaudación de fondos, por favor, mande unos emails y nosotros podemos seguir con el mismo tema, porque yo creo que la recaudación de fondos es la parte más difícil para todos los grupos. Parte es por la vergüenza de pedir por dinero y parte es también por la falta de conocimiento de diferentes maneras de hacerlo. Yo hoy voy a hablar, básicamente voy a empezar con unos puntitos, pero básicamente voy a hablar un poco de cómo ha cambiado la recaudación de fondos durante la pandemia y dónde estamos. Y en un cierto sentido yo creo que estamos en una situación mejor que antes, porque nuestro rol con nuestros pacientes es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar. ¿Cómo hago? Ahí sí está. Entonces, muy básico, pero solamente para asegurar que todos nosotros estamos en la misma página. Quiero reconocer que los donantes son importantes. Los donantes son los clientes de la ONG, ¿verdad? Nosotros somos organizaciones con dos clientes. Nuestros pacientes son unos de los clientes, pero también nuestros donantes son nuestros clientes. Y de vez en cuando las cosas que estamos haciendo para los donantes no es tan importante para los pacientes y viceversa. Entonces eso es siempre el balance que tenemos que hacer, porque somos normalmente empresas tienen un cliente, pero nosotros como ONGs tenemos a dos y eso nos hace la vida más difícil. Pero tenemos que asegurar que también acordamos que los donantes son socios y están muy comprometidos a nuestra misión y son nuestra familia. Entonces, una buena relación con nuestros donantes puede decir que tenemos un impacto más amplio, y también que tenemos más apoyo allá del dinero que los donantes pueden ofrecer. Okay. Durante la pandemia, yo creo que al principio de la pandemia fue como medio una bomba que explotó en la vida, ¿verdad? Pero poco a poco estamos rehaciendo nuestras organizaciones, estamos viendo las necesidades de nuestros pacientes y eso quiere decir que necesitamos reempezar o mejorar nuestra buena comunicación con nuestros donantes. Entonces, solamente para destacar, cuando tenemos una buena comunicación, eso quiere decir que podemos tener mejores resultados en la recaudación de fondos. También ayuda a los donantes a entender cuáles son los desafíos para nosotros como ONG y nuestros pacientes, y vamos a entrar mucho más en eso más tarde en la presentación. También los donantes le hacen sentir más conectados y realmente en esa época, durante el COVID, todo el mundo se está sintiendo muy aislado. Entonces, esta conexión con donantes, ellos van a estar muy abiertos a esa conexión porque ellos también se sienten un poco aislados y sin saber qué hacer y cómo tener esa conexión, porque todos nosotros estamos faltando esta conexión. Y también una buena comunicación
le ayuda con la reputación, la marca de nuestra organización. Entonces, si un donante ve que durante la pandemia nosotros tuvimos un contacto continuo y había información importante saliendo de la organización, eso nos da una marca de nosotros estamos encargados, no te preocupes, estamos muy en control, y eso es el tipo de marca que todos nosotros queremos, ¿verdad? Quiero solamente, olvidé de decir una cosa al principio. Vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas al fin. Hay una parte abajo que dice preguntas o questions. Ahí se puede teclear las preguntas y vamos a ir respondiendo al fin. Pero si te ocurre algo ahorita, por favor, pon la pregunta ahí y al fin nosotros lo hacemos todo lo posible para contestar a todas las preguntas. Entonces, algunos conceptos principales para la comunicación exitosa con donadores es: cree e envíe mensajes inteligentes para informar, educar, responder a pedidos y invitar a donar. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos comunicando con donantes hacemos uno y no el otro, ¿no? De vez en cuando el donante se siente más como un bolsillo de moneda en vez de un socio en eso. Entonces, tenemos que acordar que nosotros como ONG de salud tenemos mucha información que podemos compartir. Si ellos tienen preguntas, tenemos que estar muy rápidos a responder a sus pedidos y siempre dejar la puerta abierta a invitar a donar. Entonces, por ejemplo, si un donante llega y dice, yo necesito más información sobre la pandemia y cómo está afectando a las señoras embarazadas, tenemos que tener la información bien científico, pero entendible también para ofrecer al donante y decir, esa es la información, ustedes pueden ir a esa página, nosotros hicimos un resumen para tu información, y también tenemos un programa para mujeres embarazadas. Si les interesa, les invitamos a donar a este programa. Entonces, para darle una idea de que la comunicación tiene diferentes objetivos, y siempre tenemos que asegurar que estamos tratando de hacer todo lo posible con la comunicación que estamos haciendo. Base sus mensajes en la comprensión de los intereses y motivaciones de donadores. Entonces, yo creo que eso también es importante, porque de vez en cuando tenemos mensajes que son para el público, otros mensajes que son para los señoras ricas que quieren involucrarse con nuestra organización, y otras veces son con ejecutivos corporativos. Entonces, cada uno necesita una diferente manera de comunicar, y nosotros tenemos que tener en mente que tenemos tener una variedad de maneras de comunicar. Y no estoy hablando de maneras de comunicar en términos de folletos o WhatsApp. Hasta las palabras y el tema de la comunicación debería ser variado. Pero sí tenemos que determinar los mejores canales y los mensajeros. Una cosa que yo siempre digo es que los mensajeros ideales son mensajeros que son al nivel o son del mismo público del donante o del donador. Entonces, si usted tiene a un ejecutivo corporativo que está interesado en hacer una donación, si tienen a alguien en su junta directiva que también viene del área de empresas privadas, eso sería una buena manera de abrir la conversación. Claro que ustedes van a ir a la reunión con este miembro de su junta directiva, pero juntarlos al mismo nivel le da la habilidad de tener una conversación más amplia y más abierta y más entre pares, que es lo más importante, porque eso le da un sentido de que la organización le entiende al donador. Y
siempre tenemos que acordar que tenemos que evaluar nuestras comunicaciones. Entonces, si nosotros hacemos un gran esfuerzo por Facebook para levantar fondos, si no funcionó, tenemos que pensar, ¿y por qué no funcionó? ¿Y cómo podemos cambiarlo? O si tenemos una reunión con un señor rico que quería donar dinero, pero ustedes salieron sin nada, qué parte de esta conversación no estaba funcionando para el señor y eso quiere decir que no funcionó para ustedes. Diferentes estrategias de comunicación que ahora nosotros podemos usar, que no podemos hacer estas reuniones cara a cara, son folletos y volantes, artículos de interés con notas personalizadas. Entonces, eso es algo muy común con nosotros. Si yo veo algo en el periódico que yo creo que es interesante, yo mando, no mando en papel porque eso es del siglo pasado. Normalmente también yo hago cosas en papel porque yo también soy del siglo pasado, pero no creo que ustedes son mucho más jóvenes que yo. Y mando una nota, mira lo que leí, yo pienso que eso es importante para X o otra cosa, ¿no? También cartas y testimonios de pacientes, eso también es una manera de dar la cara a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, especialmente durante la pandemia, cuando nosotros estamos viendo una necesidad tan fuerte de nuestros pacientes, un testimonio de un paciente dirigido a un donante diciendo, muchísimas gracias por su donación, me llamo Luisa y esta donación era importante para mí para X razones. Y también relacionados son videos con entrevistas para presentar la importancia del problema de la pandemia y cómo está afectando a la vida de ellos personalmente. Y ahora que tenemos tanto en medios sociales, en realidad no tenemos excusa, ¿verdad? Hay maneras de hacer cortos videos con sus pacientes. Claro que tendrán que firmar algo que dice que está bien, que ustedes usen estos videos, pero el Facebook, el Instagram, hasta el Twitter, se puede usar esos mensajes solamente para asegurar que todo el mundo entiende lo que está pasando en el día a día de los pacientes con los cuales estamos trabajando. Ahora, hablemos de la pandemia, porque estamos aquí durante una pandemia. En algunos países está a terminar, como aquí en los Estados Unidos, pero dudo, y en otros estamos bastante lejos del fin de la pandemia. Pacientes Unidos, al principio de la pandemia, en el mayo del año pasado, empezamos a hacer una investigación regional. Vamos a hacer la investigación de nuevo, entonces ustedes van a recibir otro email pidiendo que ustedes si pueden contestar a un corte cuestionario de 25 preguntas, pero queremos medir dónde estuvimos en mayo y dónde estamos ahorita, ¿verdad? Pero basado en la investigación que estuvimos haciendo y también ahora que estamos haciendo investigación cualitativa, lo que hemos notado es que las necesidades de los pacientes han cambiado bastante, ¿ok? Entonces, antes el rol del grupo de pacientes era para dar apoyo psicológico, para ayudar a una persona a navegar el sistema de salud, para acceder tratamiento en un hospital en específico. Ahora estamos viendo que las necesidades de los pacientes se están ampliando, hasta necesitan comida en casa, necesitan transporte seguro, necesitan ayuda con sus niños porque los niños están en casa y las señoras no pueden quedarse en casa. Entonces, esas necesidades son mucho más amplias, son muy afuera del trabajo, no muy afuera, pero bastante afuera del trabajo que estuvimos haciendo antes, entonces la demanda ha aumentado. Y eso quiere decir que como organizaciones tenemos también una necesidad más amplia y más personal. Eso es el nuevo rol de los grupos de pacientes, es proteger el paciente,
¿ok? Asegurar que el paciente tiene acceso a su tratamiento o a todo lo que necesite en casa, porque tienen que quedarse en casa por el peligro. Entonces, este nuevo rol de los grupos de pacientes, nosotros siempre fuimos protectores, pero yo digo que ahora este rol de protector ha ampliado bastante. Y también hemos visto un enorme impacto en acceso. Entonces, puede ser que ahora los médicos están en las oficinas y los hospitales están abiertos, pero sí hemos visto que pacientes han perdido exámenes de rutinas, han perdido citas con sus médicos, no han ido a exámenes de diagnóstico, ni siquiera de rastramiento. Entonces, para detectar temprano algunas enfermedades. Entonces, este impacto en acceso va a tener un impacto enorme en el futuro. Nosotros vamos a ver una ola de pacientes que son más enfermos y que necesiten más apoyo y que también necesiten más acceso a tratamiento de alta calidad o de nuevas tecnologías, porque esta falta de acceso durante esa época, que digamos es un año, ¿no? Básicamente hasta la fecha, va a tener un efecto en el futuro, que eso también quiere decir que nuestro rol como protectores de pacientes va a aumentar. Y también hemos visto un cambio de tecnologías para la salud, y eso es, yo creo que la telemedicina y las prescripciones electrónicas es un cambio que estaba pasando o estaba en marcha, digamos, pero nosotros vamos a ver mucho más de eso en el futuro. Ok, ¿cómo ha cambiado la recaudación de fondos por la pandemia? Ahora, no tenemos contacto en persona con los donantes, básicamente, ¿no? No tenemos galas, no tenemos carreras, no podemos hacer las visitas en casa. Los donantes no pueden venir a nuestras organizaciones para hacer un tour. Entonces, eso es un desafío bastante grande para la comunicación y el contacto más humano con nuestros donantes. Los donantes están distraídos y posiblemente no entienden el por qué la misión de su ONG sigue siendo importante. Entonces, todos nosotros somos organizaciones de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una pandemia de una enfermedad transmisible. Entonces, puede ser que el donante no entiende que nuestra misión que es aún más importante, que la conexión entre una enfermedad infecciosa y una enfermedad crónica es así. Y es nuestra responsabilidad explicar a los donantes dónde está esta conexión y por qué la misión de nuestra organización sigue aún más importante. Muchos donantes pueden estar enfrentando problemas financieros también, y nosotros tenemos que tener respeto por eso. Claro que todo el mundo está sufriendo y no podemos empujar si un donante está viendo un cambio en sus ingresos. Mientras todo eso, los donantes corporativos siguen teniendo los mismos objetivos, incluso durante la pandemia. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, un donante corporativo de la industria farmacéutica, ¿no? Que para ellos le interesa apoyo a pacientes para acceso a sus tratamientos. Lo importante por el momento es explicar que claro que nosotros también nos importa que nuestros pacientes tienen acceso a esos medicamentos de alta calidad que ellos están enfocados, pero que también si nosotros mejoramos nuestro trabajo durante la pandemia, quiere decir que pacientes van a seguir yendo a sus exámenes, teniendo acceso a sus tratamientos, y también que estamos evitando
una ola en el futuro de personas que son mucho más enfermos. Entonces, eso quiere decir que si podemos explicar a nuestros donantes corporativos de la industria de que normalmente ustedes nos dan esa información para hacer, no sé, advocacy, vamos a seguir haciendo advocacy, pero realmente las necesidades de los pacientes por el momento es acceso básico a tratamiento, acceso a transportación, entrega de fármaco en su casa. Entonces, este punto de vista que nosotros tenemos, porque nosotros estamos con los pacientes todo el tiempo, tenemos que explicar. Y que todos nosotros sentimos más aislado. Algo que nosotros estamos haciendo aquí con una otra organización con quien trabajo es que normalmente tuvimos como un grupo de donantes y ellos tenían un rumbo y fueron amigos, pero ahora que sienten muy aislados, tenemos, le llamamos third Thursday, ¿cómo se diría? El tercer jueves de cada mes tenemos un evento. Entonces mandamos una botella de vino a cada uno de los miembros y llamamos un happy hour. Eso sí nos cuesta dinero, ¿verdad? Porque botella de vino y también hacer la entrega, eso sí implica dinero, pero al fin de cuentas nosotros estamos ofreciendo algo a nuestros donantes importantes, y manteniendo esta comunidad que al fin de la pandemia podemos seguir diciendo que están conectados. Ok, ¿qué tipos de públicos tenemos? Tenemos el público en general, donantes de altos ingresos, donantes de corporativos en la industria y donantes corporativos fuera de la industria. Y yo voy a hacer un resumen rápido de algunos cambios y unos mensajes que van a funcionar durante la pandemia. Ok. Aumentos clave de la recaudación de fondos durante la pandemia. Los pacientes son más vulnerables en circunstancias más críticas, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que comunicar eso y crear programas que requieren más fondos para esos pacientes. Las ONGs de pacientes son clave en la seguridad de los pacientes. Los ONGs pacientes son clave en la comunicación con los pacientes. Entonces, eso es, yo creo que también es algo muy importante, porque ya que nosotros estamos entendiendo cosas mejor, como el uso de máscara, lavar sus manos y eso, quiere decir que muchos pacientes sí ahora pueden salir de su casa. Entonces, con buena comunicación con nuestros pacientes para educarles y decir, sí, ustedes pueden ir al hospital, pero cuando ustedes estén en el hospital, por favor, mantenga distancia. Eso quiere decir que los pacientes van a sentir más seguros saliendo de la casa para ir a recibir sus tratamientos. Y esta comunicación y esta educación es una parte clave del trabajo que nosotros hacemos. Y los ONGs de pacientes son clave para los pacientes que reciben los servicios médicos que necesitan. Entonces, hay desafíos, hay barreras, pero nuestro trabajo de navegar el paciente por el sistema sigue más difícil, pero nosotros tenemos que seguir ofreciendo esos servicios a los pacientes. Puede implicar que tenemos más costos, pero el beneficio es inmediato y necesitamos donantes para eso. El público en general, ¿por qué debería preocuparse por el trabajo de nuestros ONGs? El público en general ahora comprende la necesidad crítica de una atención médica eficaz. Entonces, yo digo, todos nosotros estamos al punto de ser un paciente ahora, ¿verdad? Yo puedo ir al supermercado mañana y me toca COVID y voy a ser un paciente. Entonces, ahora el sistema de salud está en muy, muy alta conocimiento en las cabezas del público y nosotros deberíamos aprovechar de este entendimiento y ese interés. Entonces, y también el público en general ahora valora el no padecer
alguna enfermedad crónica. Sabemos que el COVID afecta mucho más a las personas que tienen problemas con corazón o cáncer o diabetes o obesidad, o otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ahora el público también tiene eso que conocen. Entonces, están más aterrizado en el trabajo que nosotros hacemos. El público en general ahora es más empático con quien padece alguna patología que lo vulnera más. Entonces, yo creo que todo el público es más empático ahora, ¿verdad? Yo por lo menos estoy viendo mucha empatía y yo creo que el público ve el trabajo que nosotros sabemos y sabe que es para personas vulnerables y eso le da más interés más interés en el trabajo que hacemos. También el público está buscando conectarse y el público está necesitando información y eso también es un trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo conectar durante la pandemia? La mayor parte del contacto será virtual. Manténgase vigente y siga comunicando con sus servicios para los pacientes virtualmente. Entonces, tenemos que asegurar que la comunicación sigue siendo continuo y entonces para un señor que no tiene computador no puede ser por email o Facebook porque eso es más difícil, será por WhatsApp. Y eso también es igual con el público. Tenemos que crear maneras de levantar fondos por diferentes canales, dependiendo al público con quien queremos contactar. Desarrolla historias humanas que conecten, ¿ok? El público en general, todos los que donan dinero quieren saber de la situación de una persona, la cara. Entonces, y ustedes tienen montones de historias ahora. Entonces, crean diferentes maneras de levantar fondos para diferentes programas con una cara. Entonces, aquí tenemos a María. María tiene el cáncer de mama y no puede salir de la casa, pero también tiene 3 hijos. Nosotros como una ONG estamos ofreciendo esos 3 servicios a ella dentro de nuestro programa Apoyo en Casa. Por favor, les invitamos a apoyar a nuestro programa de Apoyo en Casa para ayudar a María y sus hijos. Así, para crear diferentes maneras para decir para explicar su misión con una cara. Informar al público que ustedes son los expertos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cualquier comunicación tiene que ser basado en evidencia, no puede ser histérica, y si ustedes pueden dar cara también a los expertos para explicar información al público, eso les ayuda también. Recaudar fondos en línea para programas específicos que satisfagan necesidades de los pacientes básicos, transporte, alimentos, medicamentos. Esos esfuerzos online sí funcionan bien para las cosas básicas. Y ahora las cosas básicas son tremendamente importantes para nosotros, ¿verdad? Y también crear un espacio en línea para que los donantes pueden participar y sentir conectados. Entonces, un tipo foro de donantes del público, donde ellos pueden hacer preguntas o pueden compartir sus historias y ese foro puede captar personas, ofrecer un servicio a ellos y eso quiere decir que se sienten más conectados entre ellos, pero también con tu organización. Donantes de altos ingresos, ¿cómo debería contactar durante la pandemia? Tenemos que recordar que muchos de ellos pueden ser pasando por un desafío económico difícil. Si están pasando por un cambio económico, por favor no dejen. No piensan, este señor ahora no tiene trabajo, entonces yo voy a ir a hablar con otra persona.
Claro que ustedes no van a pedir dinero de ese señor, pero por favor mantenga el contacto con este señor. El señor está en una mala situación. Puede ser que ustedes le puedan ayudar, pero esta comunicación no puede dejar a un donante cuando él o ella no tienen el dinero para ayudarles. Esta relación continua es la relación que le va a ayudar en el futuro también. Comparte él por qué el trabajo de su ONG es importante, sobre todo ahora, con ejemplos de sus programas. Entonces, de nuevo, con Cara, pero con donantes de altos ingresos puede hablar más estratégico, ¿ok? Nosotros estamos llegando a estos pacientes con esos programas que ayuda a este señor, pero ellos sí pueden entender los programas a un otro nivel. Y eso es importante, porque si ellos entienden un programa en total, puede ser que ustedes pueden recibir dinero de ese donante para un proyecto completo, ¿ok? Entonces eso es yo siempre cuando veo a un donante que sí tiene dinero, pero quiere encargarse de algo, invitarle a apoyar a un proyecto completo. Entonces, quiere decir que programa estar en casa, ahora el señor Vargas va a ser el donante. Es su proyecto, claro que ustedes van a ampliar los donantes, pero no pedir dinero uno a uno, pero a un otro nivel con un donante de alto riesgo. Bríndeles la oportunidad de ayudarlo a recaudar dinero en este momento de crisis. Entonces, no entiendo no entiendo qué quería decir con este punto. Entonces, dejamos. What was I trying to say? No sé. Entonces, sí, acuerdo, digo después. Entramos a donantes corporativos de la industria, cómo conectar durante la pandemia. Okay. Exponga las nuevas necesidades de los pacientes durante la pandemia y pida su ayuda directamente. Okay. Entra o mande un email o haga un Zoom diciendo, mira, es un nuevo mundo. Y lo que nosotros estamos viendo es que nuestros pacientes necesitan transporte y necesitan acceso a la entrega de medicamento en su casa. Entonces, nosotros estamos pidiendo durante esta crisis que ustedes nos ayuden con eso, ¿ok? Y eso quiere decir que si ustedes hacen un buen trabajo en este programa, que cuando tienen un otro programa que sea más estratégico, más a nivel de intereses específicos para la industria, ellos van a saber que por lo menos cuando ustedes estaban haciendo ese programa durante el crisis, que ustedes hicieron un buen trabajo y que ellos pueden confiar en ustedes para hacer un buen trabajo en otros programas también. También cree programas específicos para educación, seguridad y programas a protección de los derechos de los pacientes. Eso es importante porque realmente nuestro rol de información y de educación a pacientes es crítico ahora. Entonces, no deberíamos solamente enfocar en el día, tengo transporte o comida en casa o eso otro. Tenemos que seguir haciendo información, seguir informando a nuestros pacientes, no solamente de su enfermedad, pero también cómo afecta COVID con su enfermedad. Y eso debería ser muy interesante para la industria farmacéutica. No te olvides de los programas existentes. Entonces, cuando ustedes están yendo a un donante de la industria, no caen para la trampa. La trampa será, sí, le puedo ayudar con este nuevo programa, pero el otro, ahora no tengo plata. No, es un crisis. Yo sé que ustedes tienen dinero para los dos. Y yo diría que muchos de los, voy a recibir críticas de amigos de industria ahora, pero por favor, no es la hora de
intercambiar programas, es la hora de ampliar programas, ¿ok? Y es muy importante que hagamos eso porque nuestros pacientes tienen más necesidades. Y comparta que la función de su ONG es más importante y que nunca para los pacientes y que su rol para los pacientes nunca ha sido más importante que ahora, y eso puede demostrar el liderazgo de su organización. Si ustedes están tomando esta responsabilidad de lo que está pasando con sus organizaciones, eso es una manera de demostrar que ustedes son los líderes y que ustedes tienen conocimiento de los pacientes que pueden salvar vidas. Exacto. Ok. Voy a terminar con eso porque veo que hablo rápido, pero hablo mucho, entonces disculpa porque yo quiero tener tiempo para preguntas, pero todo es en línea todo el tiempo. Entonces, para nosotros que tenemos miedo de estar online, tenemos que cambiar eso. Para nosotros que solamente estamos en Facebook y no en Instagram, en Twitter, tenemos que cambiar eso. Para nosotros que no sabemos cómo usar el Zoom, tenemos que cambiar a eso, ¿ok? Crea una nueva estrategia en redes sociales con enfoque en conseguir nuevos patrocinadores, satisfacer las necesidades de los pacientes y elevar su papel como un defensor de los pacientes. Entonces, campañas de online, campañas que muestran las necesidades de los pacientes, su rol como ONG que integra en esas necesidades de los pacientes, y un pedido. ¿Qué estás pidiendo de las personas que están leyendo? ¿Cómo te pueden apoyar? ¿Y qué estás pidiendo en específico? Necesitamos X, necesitamos donaciones en especie. Hay diferentes cosas que pueden donar, pero campañas continuas en línea le puede ayudar a crear una historia continua, y ya puede evolucionar con las necesidades de su organización y también de sus pacientes. Creen nuevos mecanismos para donación en línea. Yo sé que eso es algo que muchas veces las personas no les gusta donar en línea, pero yo creo que esas resistencias están bajando ahora. Entonces, trata, aunque ustedes piensan que no va a funcionar, puede ser que sí va a funcionar, o en 6 meses va a funcionar mejor. Yo creo que la pandemia nos ha dado esa impresión que podemos hacer mucho más en casa, mucho más online, en línea, entonces deberíamos ir empujando estos nuevos mecanismos para la donación, para ampliar nuestro acceso a ingresos. Desarrollos oportunidades para donaciones con pláticas con expertos y actuaciones de celebridades. Eso es algo que hemos visto aquí, es que podemos hacer un evento online, una plática con un experto en COVID, o una plática con un experto en cáncer y COVID, o un experto en un tema completamente diferente, y pedir donaciones para entrar en este webinario. O también, si ustedes tienen conexiones con celebridades, hemos visto celebridades haciendo cosas muy graciosas con sus guitarras, cantando, y esas cosas también pueden interesar al público porque ellos están encerrados en casa. Y como siempre, cree foros para que sus donantes se mantengan en contacto, y ya que se sienten ese aislamiento, este foro les puede ayudar bastante. Entonces, ya terminé con la parte más importante de la presentación, pero vamos a ir ahora a las preguntas aún más importantes, que son de las preguntas.
y yo voy a pedir que Cristian, mi socio en crimen, le hace las preguntas que están entrando por la parte que dice preguntas. Por favor, ir teclando esas preguntas. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estás escuchando. Alessandra, muchas gracias. Primero yo me voy a atrever a contestar una pregunta que está ahí. La grabación de esto sí se está grabando, lo vamos a compartir en el transcurso de esta semana a través del email para todas las personas que se registraron, que, by the way, rompimos récord. Muchas gracias por todo su apoyo. Y lo estaremos también publicando en Facebook, ¿no? Va a salir como si fuera un Facebook Live, y ahí se va a quedar para que ustedes estén pendientes y lo puedan compartir con las personas que les pudiera llegar a interesar. Alessandra, en lo que llegan las preguntas, quiero hacerte una pregunta que llegó por email. Esto es, los donantes de la industria farmacéutica. Normalmente la industria farmacéutica ya era un público difícil de abordar, ¿no? Porque ellos estaban como muy interesados en cosas más de políticas públicas, ¿no? Específicamente, y difícil para las organizaciones que tienden a ser como un poco más asistencialistas y estas cosas. Ahora que las políticas públicas prácticamente están volteadas hacia temas de COVID, ¿cómo nosotros como organizaciones podemos hacernos notar o podemos hacer que la industria farmacéutica siga apoyando nuestros programas que infelizmente con COVID o sin COVID, pues necesitamos seguir realizando, ¿no? Por ejemplo, ayuda psicológica, que a lo mejor y no hay ayuda psicológica presencial, pero a final de cuentas tienes que seguir dándole un salario a un psicólogo que hace las consultas en línea, etcétera, etcétera. ¿Tú qué consejos le das a Ok. Bueno, la primera cosa que digo es que yo no me gusta oír no de un donante, especialmente un donante que viene de la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica depende mucho de nosotros para este contacto que tenemos con pacientes y el apoyo que nosotros estamos dando a pacientes, y depende mucho de nosotros como ONG de pacientes para hacer tratamiento, para suavizar el acceso, para navegar los pacientes por el sistema. Entonces, nuestro rol es sumamente importante para la industria. Entonces, y en esa época, nosotros podemos, claro que hay algunos programas de advocacy que por lo menos no vamos a estar haciendo ahorita, porque la apertura de parte de los tomadores de decisión no está ahí. Pero si nosotros olvidamos de nuestros pacientes ahora, de sus necesidades psicológicas o sus necesidades de transporte o de medicamento, quiere decir que nosotros estamos perdiendo a los pacientes. Y ya cuando termina la pandemia, nuestro rol con los pacientes va a ser muy disminuido. Y la industria farmacéutica tiene que entender que ahora es una época de crisis. Y en esa época de crisis, lo más importante es que mantenemos a nuestros pacientes sanos, protegidos, conectados y con acceso a medicamento y exámenes, rutinas y cirugías y todas las otras cosas que necesiten. Y eso puede ser que no es exactamente lo que están buscando, pero ese tiempo tampoco es un tiempo que nosotros estamos exactamente queriendo. Entonces, tenemos que decir, vamos a seguir haciendo incidencia pública porque eso es una parte de lo que nosotros hacemos.
Pero ahora en crisis, la otra parte que tenemos que tener muy en foco es la parte del apoyo básico del paciente. Porque si nosotros protegemos bien a los pacientes ahora, quiere decir que los pacientes no se van a ir enfermando más, y van a tener la conexión con nuestra organización, y quiere decir que en el futuro nosotros vamos a seguir siendo tan relevante como estamos ahora. Hay que entender que ahora es un momento de crisis, y en momentos de crisis todo el mundo tiene que ser más generoso. Y yo diría esa frase. Yo diría, cara, es una crisis. Y ustedes que dicen que son muy conectados a pacientes y le importan los pacientes, yo estoy diciendo que ahora los pacientes necesitan otros servicios que yo estoy ofreciendo, y les pido apoyo en eso también, porque las necesidades son nuevas y son muy, muy fuertes. Claro. Y adicionando lo que tú y yo siempre hemos hablado, la importancia de siempre diversificar nuestros ingresos, o no poner todos los huevos en una sola canasta. Y en este momento es cuando se está viendo el por qué no poner todos nuestros ingresos que dependan de una sola fuente. De ahí, sabes, es lo importante el de tener como varias opciones, ¿no? Más a donde. Maritza Rodríguez nos pregunta, ¿qué opinas acerca de mostrar el rostro de los pacientes para sensibilizar a nuestros donantes potenciales? No, pero sabemos en el mundo de comunicación, y recaudación de fondos es una manera de comunicación, se tiene un tipo de hierarquía, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿verdad? Algo por escrito, una historia por escrito es muy importante, ¿ok? Las personas ponen atención en eso. Si tú puedes hacer algo por escrito con un rostro, claro, con un acuerdo con la persona que se pueden usar su rostro, las personas ponen más atención. Y las personas ponen aún más atención a videos. Y eso nosotros vemos cada día en Instagram o TikTok o así, por escrito, fotógrafo, video. Y lo mejor es si ustedes pueden hacer unas combinaciones de todos. Sí, claro. Susana Grijalva. Susana Grijalda nos está pidiendo, te está pidiendo recomendaciones de cómo crear mecanismos para donación en línea. Hay, y Cristian, puede ser que tú conoces mejor que yo, hay mecanismos por Facebook. Tú puedes hacer si tú tienes una página en Facebook, puede tener como un botoncito que dice donar. Tú puedes crear también páginas de GoFundMe, hacer una página de GoFundMe para un programa de transporte para pacientes de cáncer, podría ser muy interesante. Y también con las cartas, los direct mails, las cartas o los emails que ustedes están mandando a sus donantes, también tener un botoncito, un link para así a tu sitio web para también hacer una donación. Hay diferentes mecanismos. Yo sé que en América Latina no hay este sentido de seguridad con esos mecanismos, pero poco a poco están mejorando, y yo creo que GoFundMe y también Facebook son muy conocidos, y pueden ser un primer paso para ustedes para levantar fondos en línea. Claro. Adicionando un poco a tu respuesta, mi consejo sería: no se preocupen por inventar algo, por inventar el hilo negro. En Internet ya existen diferentes plataformas que ustedes pueden utilizar gratuita o con un porcentaje muy bajo
¿sabes?, de pago a la plataforma como GoFundMe, como Fundadora en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Facebook obviamente ya lo tiene. Entonces, es solamente buscar. Yo cuando hagamos la minuta, me comprometo a entregar algunas opciones para que ustedes puedan acercarse a esas plataformas que ya existen y vean cuál les conviene mejor. Catuisca Salinas. Disculpa si no lo leí bien o no lo pronuncié bien. Es de Venezuela y te pide consejos para recaudar fondos para organizaciones de enfermedades poco frecuentes, que si de por sí nuestros amigos de enfermedades raras o poco frecuentes es una labor difícil. Supongo yo que durante la pandemia esta dificultad se expone, ¿no? Sí. Y veo aquí que ustedes están diciendo que ustedes son invisibles y eso me da pena y Venezuela también me duele mucho porque la situación ahí es increíble y todos están sufriendo. Tengo algunas recomendaciones, algunas que son específicas para los que trabajan en enfermedades raras. Enfermedades raras, por definición, son raras, ¿verdad? Y eso quiere decir que el impacto, entre comillas, al nivel de a la población es mínimo, pero el impacto a la persona es enorme. Entonces, si ustedes pueden juntar un grupo, una coalición de enfermedades raras, no solamente de hipertensión pulmonar, pero nacional de enfermedades raras, puede ser que pueden levantar un poco el conocimiento del público de la importancia de apoyar a grupos que cuidan a personas con enfermedades raras. También muchas de las enfermedades raras afectan a niños y cualquier cosa que afecta a niños también sensibiliza mucho al público. Entonces, la importancia es levantar el conocimiento y de vez en cuando eso es difícil de hacer para una enfermedad rara porque son raras. Entonces, pensar un poco de crear una coalición, crear una campaña entre ustedes donde todos ustedes pueden usar sus canales de comunicación para informar al público y de ahí ir a hacer el pedido para las donaciones. De nuevo, puede ser online, puede ser puede ser también de industria, puede ser también de personas con altos ingresos. Yo sé que esa parte es súper difícil, pero lo más importante es crear conocimiento y con enfermedades raras, trabajar solo es algo difícil de hacer y por eso se siente invisibles. Pero la creación de las historias de las personas que están pasando por enfermedades raras y explicar un poco la importancia de la medicación, los tratamientos para esos pacientes y también explicar el efecto crítico para esas personas que durante COVID puede ayudar, pero mi recomendación primordial para enfermedades raras es que ustedes crean una coalición, un tipo observatorio donde ustedes pueden trabajar juntos y de ahí levantar conocimiento y hacer una campaña en conjunto. Exacto. La unión hace la fuerza, ¿no? Por ahí. O la unión de muchas voces hace que la voz sea más fuerte. Pamela Ortiz, te pide recomendaciones o tips para que las historias se hagan más humanas y puedan conectar mejor con posibles donantes, ¿no? O con el público en general. Ok. La persona necesita un nombre, ¿ok? No puede ser,
cuando estás creando esta historia, nombre, dónde vive, ¿ok? Porque eso puede ubicar el donante en la persona. Ah, yo conozco una persona que vive ahí, yo conozco el barrio. Y su historia personal para destacar un problema, ¿ok? Entonces, la historia personal no puede ser 15 cosas que ha afectado a esta persona. Eso es mi historia. Me llamo María, tengo cáncer de mama. Yo descubrí mi cáncer de mama retrasado porque yo no tenía transporte al hospital. Entonces tuve que esperar 3 meses para transporte y gracias a Dios entró Fundación Tal y me ofrecieron transporte. Y por eso estoy pidiendo que ustedes apoyan a Fundación Tal para su programa de transporte. Lo que pasa mucho con todo el mundo, pero especialmente con personas cuando están contando su historia, es que entran en mucho detalle. Ustedes quieren crear un entendimiento del desafío, pero para hacer un pedido con un donante, crear la historia muy específico para pedir dinero para apoyar a este desafío. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de hablar de los 15,000 cosas que pasan para una señora con cáncer de mama, enfocar en algo específico y algo específico que ustedes como organización tienen programa para apoyar. Entonces, no puede ser yo no tengo acceso a este medicamento porque todavía porque no existe un medicamento para mi tipo de enfermedad. Eso es algo que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, queremos crear la historia con cara, con calidad, con ternura, pero enfocando en un tema y un tema que ustedes tienen un programa que puede apoyar. Perfecto. Y bueno, última pregunta, y bueno, último tema que quisiera que tú nos dieras tu opinión. ¿Qué opinas acerca de mercancía? Ahora a lo mejor y que no hay tanto approach, no hay tanta cercanía cara a cara. Hay algunas organizaciones que a lo mejor están vendiendo cubrebocas con, sabes, el logotipo de la organización o están vendiendo algún tipo, vía online, ¿no? O en línea, están vendiendo algún tipo de productos que son como, o botecitos de gel antibacterial. ¿Qué opinas acerca de esto, Alessandra? En mi experiencia, la venta de mercancía es súper difícil. No solamente requiere mucho conocimiento de parte del público de tu organización, pero hay mucha parte logística también. Entonces, crear como una camiseta con nombre de su organización está bien. Si puedes venderlo, ok, pero por favor no gasta mucho tiempo haciendo eso. Sí, la oportunidad viene de una organización, una corporación, como por ejemplo Danone, y Danone dice, podemos usar tu logotipo en nuestro yogur. Hay diferentes pasos para llegar a eso. Tenemos que asegurar que el producto es sano, y ustedes tendrán que asegurar que su logotipo está usado en una manera que ustedes pueden crear como un acuerdo para que ustedes entiendan cómo están usando su logotipo, dónde pueden usarlo y que para mí, yo no me gusta tener acuerdos donde dicen para cada yogur que vende, ustedes van a recibir X, porque eso depende mucho en ellos. Que la venta de su logotipo viene con una donación. Y que no está ligado a la venta, porque la venta realmente, nosotros no somos vendedores de yogur, entonces ¿por qué voy a depender en Danone y su equipo de vendedores de yogur para mi donación? Entonces, pero eso, yo sé que eso es una opinión bastante personal, pero basado en demasiados años de
de hacer ese trabajo. Claro, y aparte, digo, sería súper interesante a lo mejor en un futuro poder ampliarnos, ¿no? Y poder que tú nos des esas experiencias. Pero bueno, creo que por respeto a los que estamos, tenemos que cortar. Hay más preguntas y supongo yo que hay muchas más preguntas. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Alessandra? Sí, quiero asegurar que todos ustedes voy a mandar entre poco, en los próximos dos semanas, un link para una encuesta. Es rápido, pero es importante para nosotros entender cómo está cambiando los efectos para los pacientes en América Latina con COVID. Entonces, aún si ustedes llenaron el survey hace 8 meses, por favor, hágalo de nuevo, son 5 minutos o 15, y nos puede ayudar muchísimo para entender todo lo que está pasando en la región y cómo podemos ayudar más a las que están sufriendo y encerrados en casa y con miedo. Entonces, vamos a enviarles una encuesta. Agradeceríamos mucho que nos ayudaran con sus respuestas. Pues bueno, entonces, si no hay más que adicionar, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Alessandra, por todo. La verdad es que tú sabes que te admiro y supongo yo que todos los que estamos acá te admiramos y sabemos y ha enriquecido mucho todo lo que podríamos hacer ¿no? para captar recursos en esta pandemia. Y pues bueno, muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, tienen nuestros emails y nosotros felices de responderlo vía email o vía Facebook también. Muchísimas gracias. Chao a Cuídense. todos. Gracias. Cuídense. Bye.